buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí su hermano Nelson, saludando a usted una vez más de la ciudad de Dallas. Estamos a 17 de enero del 2021. Le quiero dar gracias a Dios una vez más por otro año que entramos. Hemos entrado, hermanos, con un montón de, puede decir, de pruebas, de retos que vienen para nosotros para en este año y para los que siguen. Si para muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que estamos viviendo tiempos apocalípticos, pues hermano, hay que despertar y envolvernos en las cosas espirituales más todavía. Así que, hermano, le quiero agradecer a usted por dejarme entrar a través de esto, a través de este medio, y quisiera compartir el evangelio del Señor, ya que el Señor siempre me ha puesto este deseo en mi corazón y no quiero dejar de hacerlo. Yo sé que no soy ese pastor reconocido, nomás solo soy un siervo del Señor que quiere compartir las buenas nuevas de Cristo. Así que, hermanos, sin andar con tanto preámbulo, voy a pedir oración. Voy a orar para que el Señor tome el control de este mensaje. Padre Celestial, una vez más, Señor, le doy gracias por este día y por la oportunidad que me dio de poder estar en su casa y poderme gozar con su palabra, Señor, con alabanza. Padre, gracias, Señor, por la vida y la salud que nos ha permitido dar. Usted ha sido fiel, aunque nosotros somos infieles, Padre, pero gracias porque miramos, Señor, y miro su Señor, su poder, su palabra, que usted, Señor, es fiel hasta con los que son fieles. Padre, en este momento le ruego y le pido que tome el control de mi mente, mi corazón, mi boca, Señor, y que todo mi ser quede, Señor, a su merced, para que sea, Señor, glorificado, Señor, en su palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, una vez más, y todo esto se lo pido en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Hermano, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Santiago, y voy a estar leyendo en el capítulo 1, del versículo 2 hasta el 8. Y decir la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice aquí la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice aquí la palabra. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, dice aquí. Y el versículo clave que vamos a estar compartiendo. Y dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bendita sea la palabra del Señor, hermano. El tema de este mensaje es: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese es el tema, hermanos. Mire, este libro de la carta a Santiago es una de las cartas que el apóstol Pablo, Santiago, escribió, y fue dirigida a los cristianos judíos perseguidos y dispersados. Tiene el propósito de animar y vivir vidas piadosas en medio de la persecución. Santiago, que era Jacobo, les recuerda que la fe verdadera en Jesús es aquella que se manifiesta en las buenas obras. El tema, hermanos, es el hombre de doble ánimo. Hermano, yo creo que una de las partes más importantes en el transcurso del crecimiento espiritual de cada persona es ir estudiando la palabra de Dios, y conforme vamos avanzando en la lectura, en la oración y en el servicio al Señor, nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros necesitamos cambiar todavía en nuestro ser. Dice ahí la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es alguien que está constantemente viviendo en un estado de esclavitud. La mitad de su ser está atada a un sinfín de emociones que hacen una doble vida, mente, alma. Quizás una vive para Dios mientras la otra vive para su mal hábito. Por lo tanto, la persona viene a ser una persona de doble ánimo. Al considerar esa expresión, se describe que la situación no es nada normal. O sea, estamos viendo un tema algo tremendo, porque
aquí Santiago, él predicaba y decía aquí que, dice aquí, pero cuando pida con fe, no dudando, dice nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La misma Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros debemos de tener sabiduría y que debemos de seguir esforzándonos en cambiar nuestro ser. Yo le compartí a mis hermanos ayer en la célula cuál ha sido la resolución para usted en su vida en este año. ¿Cómo se quiere ver de aquí a un mes, a 2 meses, a un año, a 5 años? Le decía de esta manera porque yo me preguntaba, yo decía antes de ir a compartir el mensaje con ellos, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito que yo vaya y comparta con ellos? Pero quiero decirle algo, hermano, que cuando uno escucha y lee la palabra de Dios, ahí viene la clave, oiga bien, la clave de cómo Dios le habla a usted. Porque cuando yo resuelvo o leo la palabra, yo me tengo que dar cuenta qué es lo que me está diciendo a mí Dios en este momento. Por eso yo le compartí a los hermanos y les compartí y les decía, ¿qué resolución tiene usted? ¿Qué ha decidido? Hay gente que permanece, que llega a las iglesias, hermanos, pero solo, voy a decir en esta forma, llegan y se sientan y son parte de la banca, parte de los asientos. Pasan meses, años y nunca se definen porque sus vidas están inconstantes. Oigan bien, es una vida de esclavitud que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Dice así la palabra del Señor, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La palabra del Señor es clara. Está pues firmes en la libertad. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, hasta parezco un disco rayado, pero la palabra de Dios siempre, hermano, viene con efectividad y uno la toma de acuerdo a su estado espiritual. Porque es ahí donde viene uno. A veces podríamos nosotros llegar a las iglesias y decir, ¿por qué el pastor vuelve a predicar lo mismo sobre el odio? ¿Por qué el pastor otra vez vuelve a predicar otra vez sobre la carne? ¿Por qué el pastor vuelve a predicar otra vez sobre el amor hacia los demás? ¿Verdad? Y podríamos escuchar los mismos mensajes, las mismas palabras, pero Dios está hablando a nuestras vidas porque Él quiere cambiar esas partes de nuestras vidas, hermanos. El hombre inconstante, oiga, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo. Un día voy a decir así, por ejemplo, una semana puede estar bien en el trabajo, la siguiente semana puede andar súper enojado y no sabemos por qué. La verdad de las cosas que a esto voy yo, hermanos, que nosotros debemos darnos cuenta que cuando el Señor, dice él, cuando el Señor viene a nuestras vidas, empieza a hacer un cambio, pero el primer cambio que viene es por dentro, hermanos. Porque ¿cómo va a cambiar el Señor lo de afuera cuando lo por dentro está igual? No se puede, porque es ahí donde viene la transformación, la renovación, el convertirse, hermanos. Porque hay convencidos y hay convertidos, pero nosotros ¿de qué bando somos? El convencido no está cimentada la palabra de Dios en su corazón porque nomás ha creído, pero no hace la voluntad de Dios. Pero el discípulo y el convertido se convierte a los pies de Cristo y empieza a hacer obras dignas de arrepentimiento, hermano. Oiga bien, hermano. Por eso dice la palabra del Señor que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos, no solo si en el trabajo es una cosa, con su familia es otra y también en la iglesia es otra. Es una persona que no tiene una estabilidad emocional porque su vida la vive en ambos lados. Una en el mundo y otra en la iglesia.
Y es triste ver personas que han creído en el Señor y se han retirado. Y cuando vienen las pruebas o le pasan los problemas, uno los invita nuevamente a que vengan a los pies de Cristo. Pero lo primero que me dicen o lo primero que dicen es, no me quiero acercar porque todavía no estoy listo. Y yo me pregunto en mi mente, ¿cuándo va a estar listo uno? Nunca, hermano. Me recuerdo que cuando yo estaba en mis tiempos, voy a decir, de pecado, había un hermano que me decía a mí, hermano, ven a la iglesia. Yo me había salido, hermanos. Y ven, y me invitaba, y yo le decía, no, pues que no estoy listo porque yo sé que para la semana que viene voy a pecar. Y entonces yo me puse a analizar y dije, pues si no me lanzo a la iglesia, pues nunca voy a ver un resultado. Es como todo, para todo hay un temor, para casarse, para hacer un trabajo, para dar una conversación en frente de un público, para, voy a decir, desempeñar cualquier cuestión que nos afecte realmente a nuestras vidas, porque siempre queremos decirle a fulano, mengano, hey, ve por él, habla por mí. Siempre ha pasado eso en nuestras vidas, pero no sale de nosotros el decir, no, yo voy a ir, yo voy a hablar, yo voy a decir. Y cuando uno empieza, hermano, a tomar una decisión por Cristo, entonces, hermano, empiezan a caer aquellas cadenas del pecado que nos tienen asediados y que nos impiden mirar para arriba, hermanos, que nos impiden alabar y glorificar al Santo de la Gloria. Bendita sea la palabra del Señor, hermano, porque como le volvíamos a compartir al principio, que el hombre de doble ánimo es aquella persona que está viviendo una vida inconstante, lleva una vida de esclavitud, porque una parte de su vida es, voy a decir, es para Dios y la otra mitad hacia el mundo. Y uno no puede vivir con esas cuestiones porque, hermano, uno tiene que definirse. El hombre de doble ánimo le falta firmeza, carácter. No ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento de la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 5? Dice ahí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, hermanos. Solo oiga el mensaje, hermano. Si nosotros dependemos del Creador y de su palabra, hermano, vamos a poder derribar todo argumento en contra de Dios, toda altivez que viene de parte del diablo, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oiga bien, hay que llevar todo pensamiento malo a la obediencia de Cristo. Por eso les compartí hace poquito Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando nosotros somos liberados totalmente, hermano, por el Señor y damos nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser a Dios, empieza un cambio. Pero muchas veces nosotros cuando venimos, decía el pastor, que hay mucha gente que llega a la iglesia y nomás llega y ahí acepta a Cristo, pero después nunca más la vuelve a ver. ¿Por qué? Porque fue un arrepentimiento nomás de labios para afuera, pero no fue de aquí, de adentro del corazón. Y Dios quiere ver a esos hermanos y a esas personas que hagan un arrepentimiento sincero, hermanos. Un arrepentimiento genuino, que empecemos a hacer obras dignas de arrepentimiento. Yo sé que el camino no es fácil para algunos hoy en estos tiempos de pandemia, hermano. No, este es un reto para usted y para mí, porque vienen tiempos fuertes.
Y si nosotros no tenemos llenas esas lámparas, oigan bien, con la presencia del Creador, ¿cómo cree que vamos a estar en esos tiempos cuando venga? ¿Será que estaremos firmes todavía? ¿Que tendremos esta fe que el Señor quiere que tengamos? Fíjense que mucha gente cuando dice la palabra del Señor que debemos de tener fe como el grano de mostaza, cuando dice así la palabra del Señor, bonito es tener fe, ¿verdad? Y dice, y dirás a ese monte que se mueva hacia el otro extremo, ¿verdad? Entonces uno medio se confunde. Voy a decir yo en el caso también así me confundía, porque decía, ¿cómo voy a tener yo esa fe para mover ese gran monte? Pero lo que Dios le pide, si usted no se ha dado cuenta, que el granito de mostaza es una cosa tan diminuta y pequeña, que cuando usted la siembra, hermano, se hace la hortaliza más grande que todas. Oiga bien, crece. Y si yo tengo ese granito de fe en mi ser, voy a poder mover esos montes y desarraigar los árboles, lo que yo quiera, hermano. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso leíamos aquí, hermano, cuando dice aquí, el mismo versículo que leíamos hace un momento. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, dice aquí, abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, el que duda, hermano, viene siendo aquella persona que es como el mar, que es movida el mar nunca está inquieto, el mar a veces está pasivo, el mar a veces está con un oleaje fuerte, y así se refiere el Señor a aquellos hermanos que de repente están en la iglesia y cuando viene la tribulación, viene la enfermedad, la persecución, se apartan del evangelio de Cristo. Ahora estamos viendo hoy con esta pandemia que ya salió la otra, que viene otra pandemia más. Hermanos, creamos en el Todopoderoso y Él lo va a demostrar, como dice la palabra del Señor en el Salmo 91, y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, dice aquí la palabra. Así que sigamos adelante, hermano, venciendo. Dice la misma palabra del Señor ahí que creamos en Él, que tengamos fe, que no se turbe vuestro corazón. Cree en mí porque yo he vencido al mundo. Si el Señor ha vencido, hermano, y si creemos en Él, nosotros vamos a salir victoriosos también de todo esto. Pero hay que humillarnos de corazón y pedirle al Creador que tenga misericordia de nosotros y pídale con fe. No dude. No sea, si es un hombre de doble ánimo, pídele al Creador que sea de un solo ánimo, pues. Que su carácter y su firmeza sean una sola para las cosas espirituales. Que cuando leamos su palabra, la pongamos en práctica, como dice el libro de Santiago. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hombre, hermano, echémosle ganas, hermanos. La venida de Cristo es una eminencia. Lo que estamos viviendo está escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 24, cuando habla de las señales de los últimos tiempos. Hoy es el tiempo, hermano, donde usted debe doblar rodillas y pedirle a Dios que renueve su vida. Él quiere tomar su vida y la va a empezar a figurar como el barro. La va a moldear como Él quiere. Déjese moldear por el Señor. Déjese que Él transforme su vida día tras día. Busque, toque, abra y encontrará
Mateo capítulo 6, versículo 33, dice ahí la palabra del Señor: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que necesitamos los vendrán por añadidura. Hermano, sigamos adelante en el evangelio del Señor. Sigamos adelante, hermanos. Oremos los unos por los otros. Yo sé que tenemos que salir un día afuera. Hermano, hay que seguir creciendo. Hay que seguir agarrando valor y tener el valor para hablar con denuedo la palabra de Dios y compartirle a usted. Compártele a sus hermanos, a su familia, a sus amigos. Sigamos, hermanos. Y usted que no me conoce, amigo, usted que quizás primera vez que va a ver este video, yo también era antes un pecador, pero el de arriba un día tuvo misericordia de entre de tantos millones de personas alrededor del mundo. Le doy gracias al Todopoderoso por haberme rescatado. No soy la persona especial, ni soy como dicen, alguien que el Señor quiso elegir, sino que Él tuvo misericordia de mí, hermanos. Así que yo le doy gracias al Todopoderoso por haberme elegido. No lo elegí yo, dice la palabra. Vosotros no me elegiste, yo elegí a vosotros, dice el Señor. Así que, hermanos, sigamos adelante en medio de las tribulaciones y pidámosle al Señor que nos renueve día tras día. Y lo voy a dejar con este pasaje en 2 de Corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, cuando lo sometamos más a Dios, usted va a ver el cambio en su vida. Usted va a ver ese crecimiento. Sigamos adelante, hermanos, porque nuestro galardón cada día se acerca. Yo sé que no es fácil para muchas familias que han perdido sus familiares, pero Dios tiene el control, mis hermanos, para ustedes también que han perdido sus familiares. Yo perdí a mi papá hace tiempo también, pero sigo adelante, hermanos. Yo solo puedo decir esto: me sentía tan agobiado, tan triste, que aún se me había quitado el deseo quizás de ir a la iglesia, pero en ese momento un hermano, amigo mío, me dijo: hermano, refúgiate en el Señor, dale esa carga al Señor. Y cuando yo lo hice, hermano, oh, quedé liberado. Así que, hermano, Él es nuestro pronto auxilio en cualquier situación. Búsquele de todo corazón, confiésele a Él, arrepiéntase y vuelva a sus caminos. Hermano, que el Señor me los bendiga y lo vemos hasta la próxima, hermanos. Amén, aleluya.